tema. Yo sí te digo, de los 20 años, yo hago la excepción del exministro Mario Ernesto Salaverría. Mario nos apoyó, Mario trabajó, Mario luchó a la par de nosotros, inclusive aquí traigo hasta los cuadros cuando él estuvo, cómo estuvimos en cuanto al tema de los granos. De manera que creo que eso sí me parece importante hacerlo resaltar. No hubo necesidad de hacer importaciones básicamente de maíz. Hubo necesidad de hacer de frijol, pero no de maíz. De maíz fuimos autosuficientes. Y a que otra vez, tal como lo hemos mencionado en otras ocasiones en este programa, nos concentremos a transformar el modelo económico desde la misma perspectiva, desde la misma lógica de cortar estos procesos de dependencia que se tienen, sobre todo si lo que se quiere garantizar es seguridad alimentaria en un país que nunca, no es los últimos 3 años, nunca ha tenido autosuficiencia alimentaria. Te digo que la producción de maíz que nosotros tenemos equivale a la que teníamos hace 20 años. Por eso es que tenemos unas importaciones tan agresivas, es porque abandonaron la agricultura. Y se desmontó el IGRA, se desmontaron las agencias de extensión, se privatizó el CENTA, se privatizó un tiempo la ENA. Nosotros hicimos un plan para apoyo a la producción de granos básicos con unas diferentes organizaciones de campesinos acá el año pasado. Y se le presentó al gobierno. El monto para poder recuperar la producción de granos básicos en el país era de $400 millones de subsidio. Parte subsidio en términos de insumos, parte un financiamiento para restablecer una política de estabilización de precios del agricultor. El agricultor necesita estabilización de precios. Yo he escuchado el planteamiento del actual ministro de Agricultura, qué hacer con la agricultura y la agricultura familiar. Es un buen planteamiento, pero no tiene recursos. Le dan $30 millones para atender el problema de los granos básicos y eso pues es marginal. Está bueno el planteamiento, pero agricultura necesita 400 millones, 500 millones de dólares, pero ¿por qué no se lo dan? Ahí está el tema. La pregunta no se lo dan porque la prioridad es pagar la deuda. Yo llegué a una conclusión que nosotros tenemos una situación de inseguridad alimentaria, no de seguridad alimentaria, porque no tenemos suficiente y tenemos país, por eso que nuestra población tiene situaciones de hambre, con la desventaja que esa visión de seguridad alimentaria agrede al productor nacional. Pero también esto tiene que ver con otra cosa que se llaman reservas estratégicas, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso de los países desarrollados, los países ricos tienen la reserva estratégica. Y quiero decirte que la reserva estratégica de Estados Unidos creo que es para 15 años. Nosotros no tenemos reserva estratégica ni para 2 días, ni para un día. El presidente de la República, con todo respeto, dijo en la inauguración de la Unión Agrícola que no habían intermediarios. Mi pregunta es, ¿y la FAO qué es? ¿Son o no intermediarios? ¿El IICA qué es? ¿Son o no intermediarios? Ahora, las organizaciones sí las han apartado, ¿verdad? El viceministro con el ministro de Agricultura, eso sí es verdad, pero intermediarios tienen, y no de gratis. Solo hacer nuevamente énfasis en el frijol, que es el que más nos llama la atención, sobre todo en el comportamiento del último año, y en donde nos llega a subir hasta el 125% de su precio de hace un año. Es decir, aquí no se está garantizando ni mínimamente el derecho al acceso al consumo, a la alimentación. Yo recuerdo que su partido, y voy a hablar de su partido como tal, en campaña lo ofreció. Claro, pero este gobierno no lo ha querido hacer. Acuérdate que el partido no está decidiendo la política económica de este gobierno, lo he dicho siempre. Entonces, se sabe qué hacer. Tú mira, el aspecto de los insumos. La intermediación, los insumos son carísimos, como dice Elías. ¿Y por qué son carísimos? Si son dos los grandes importadores. ¿Qué es lo que necesita el país para recuperar su agricultura, para que el agricultor se sienta de alguna manera identificado con este programa? Las medidas son muy claras. Mira, crédito, asistencia técnica. Regulación de normas y calidades de los insumos, porque no les dan lo que les venden. El aspecto de los precios de garantía, regular los precios de los insumos, establecer además precios de garantía al productor y crear las reservas estratégicas. Esas 7 medidas te podrían dar una política de estabilidad que te aseguro que en 2 años este país puede haber disminuido un 50% las importaciones de granos. El papel de la agricultura y de la agricultora en este país tiene que volverse a poner. No es que la agricultura va a resolver el problema del desarrollo, pero no va a haber desarrollo si no se atiende el tema de la agricultura y los agricultores juegan el papel que deben de jugar. Creo, que en esto me parece importante, y ustedes que son economistas saben que lo que voy a decir es cierto. El sector que más se dinamiza y con poco apoyo es el sector agropecuario, de todos los sectores que en el país
son activos. Y por el otro lado también decir de que si verdaderamente hay respaldo y hay apoyo, creo que podemos salir adelante. Y en el tema de los precios, a nosotros como productores sí creo que no nos consta que sean intermediarios o que sean especuladores. Lo que sí sabemos es de que ahorita está caro el maíz y está caro el frijol. Me extraña, Eliezer, que digas que no son los intermediarios. Tú como agricultor, está claro que son los intermediarios. Pero no nos consta, no nos consta que ellos tengan ahí, nosotros no hemos ido a ver que... Solo le pongo un ejemplo, o sea, solo le pongo un ejemplo claro. El año pasado la Defensoría del Consumidor multó a estos grandes intermediarios porque había proceso de acaparamiento. Es decir, existe. El punto es cómo reivindica la violación al derecho económico general. ¿Por qué dices que no, siendo... bueno, porque no hemos ido a ver bodegas, no me consta de que verdaderamente... Para eso hay instituciones del Estado que deben de funcionar para el precio está elevado. Y que al estar elevado hay escasez. Pues sí, pero si estás consciente, tú como agricultor o dirigente de que estos intermediarios también son un factor negativo dentro de lo que es el tema Sí, son un factor negativo definitivamente, porque fíjate que el maíz este año comenzó a 30 cuando comenzamos. Y el problema es que como no tenemos dónde almacenar, nos convocan y nos dicen, vamos a hacer el CONADAR. Llegamos al CONADAR, tampoco funcionó. Hoy nos están invitando al Consejo Consultivo. Mire, nos han puesto a hacer fila donde han querido. Pero ¿sabe qué es lo que buscan con esto? Únicamente que digamos que sí, que está bien lo que están haciendo. Pero participación real no la hemos tenido, doctor. Entonces, mire, necesitamos un diálogo con transparencia. El sector agrícola es uno de los más importantes de diferentes sectores. Ahora, cabe preguntarse por qué nuestro gobierno en su sabiduría no le ha dado la debida atención a este sector en particular, que si nos ponemos a contar los diferentes sectores que deberían de tener prioridad, este debería ser uno de ellos. Si ya hubieran reactivado lo del IRA, se tiene análisis que un año tú puedes recuperar por lo menos el 50% de la bodega que establecida. El IRA sería un buen instrumento. Bueno, si tú le sumas, aquí termino, al IRA, la capacidad de almacenamiento que tiene el Banco Fomento, que tiene 1.200.000 quintales, y lo que recuperas del IRA, tú entras a una política de estabilización de precios.